Richmond Palace, marzo de 1603. La mujer más poderosa de Europa murió de pie. No quiso acostarse. No podía. Durante 10 días de agonía, Isabel Tudor permaneció apoyada contra cojines, sostenida por sus damas, el cuerpo rígido bajo capas infinitas de brocado negro. Los médicos le suplicaban descansar en la cama real que esperaba vacía tras cortinas de terciopelo carmesí. Ella negaba con la cabeza, los labios apretados contra un dolor que llevaba décadas ocultando. El olor a enfermedad llenaba la habitación. El silencio era denso, interrumpido solo por su respiración trabajosa. Cuando finalmente exhaló su último aliento, aún vertical, aún desafiante, ordenaron la autopsia inmediata que el Consejo Privado había exigido en secreto. Lo que los cirujanos reales encontraron ese día explicaba 45 años de misterio. No era la reina virgen por devoción religiosa. No era soltera por estrategia política. Su cuerpo guardaba un secreto tan devastador que prefirió extinguir la dinastía Tudor antes que revelarlo. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Isabel contaba una historia que ningún cronista se atrevió a escribir durante 400 años. Una historia de dolor silencioso, brillante, adaptación y precio brutal del poder absoluto. Una historia que comenzó mucho antes de su coronación, en la infancia marcada por ejecuciones y el terror de convertirse en mercancía política. Para entender cómo la monarca que construyó un imperio llegó a morir así, hay que volver al principio, a una niña pelirroja que aprendió demasiado pronto que los cuerpos de las mujeres nunca les pertenecen. Isabel nació el 7 de septiembre de 1533 en el Palacio de Greenwich, bajo el signo de la decepción. Su padre, Enrique Vipó, había roto con Roma, desafiado al Papa, divorciado a una reina y ejecutado a otra, todo por un heredero varón. Ana Bolena le dio una hija. La decepción del rey fue tan grande que ni siquiera asistió al bautizo. Inglaterra había esperado un príncipe. Recibió una princesa pelirroja de ojos negros que chillaba en su cuna dorada, como si supiera que su género era su primera traición. 3 años después, Ana Bolena perdió la cabeza, literalmente. Un espadachín francés la decapitó en la Torre de Londres, mientras Isabel jugaba con muñecas en Greenwich. La pequeña fue declarada bastarda, despojada de su lugar en la sucesión. Creció en Hatfield House, lejos de la corte, rodeada de libros en vez de hermanos. Aprendió latín, griego, francés e italiano, mientras su padre ejecutaba esposas, como quien cambia de traje. Catalina Howard, su madrastra adolescente, fue decapitada cuando Isabel tenía 9 años. Catalina Parr, la última esposa de su padre, casi fue arrestada por herejía. Isabel aprendió temprano que el matrimonio real significaba muerte. Las mujeres Tudor no morían en sus camas, morían en el cadalso, en el parto, en la locura. Pero había algo más, algo que Isabel notó durante su adolescencia y que la aterrorizó más que las ejecuciones. Su hermana María, 11 años mayor, sufría embarazos fantasma. 2 veces la corte celebró un heredero inexistente. 2 veces María se hinchó, sintió movimientos, preparó la cuna de terciopelo rojo y oro. 2 veces el embajador español envió cartas anunciando el nacimiento inminente. 2 veces solo hubo sangre y vergüenza. El vientre se deshinchaba sin explicación. Los médicos purgaban, sangraban, rezaban. No comprendían.
Nadie mencionaba lo que Isabel empezaba a sospechar cuando entraba a la pubertad con dolores que ninguna doncella debía sentir, que algo en la línea Tudor, algo en los cuerpos de las mujeres Tudor, estaba roto. Las irregularidades comenzaron temprano. Ciclos erráticos que sus damas ocultaban con discreción, dolores que la doblaban en dos durante días, encerrada en sus aposentos mientras la corte murmuraba sobre melancolía femenina. Nadie conectaba los síntomas, nadie se atrevía. Cuando María murió en 1558, amargada y sin hijos, el trono pasó a Isabel. Inglaterra necesitaba desesperadamente un heredero protestante. El reino había oscilado entre catolicismo y protestantismo durante décadas. Cada cambio religioso traía ejecuciones masivas. El país sangraba por guerras de fe, y la nueva reina de 25 años era la última esperanza. Felipe, segundo de España, viudo de María, solicitó inmediatamente la mano de Isabel. Era lógico, estratégico, esperado. Él tenía 31 años, ella 25. Unidos podrían estabilizar Europa. El Parlamento la presionaba, el Consejo Privado la suplicaba. William Cecil, su secretario de Estado más confiable, golpeaba la mesa en frustración. El reino entero esperaba el anuncio. Isabel convocó médicos privados. La consulta tuvo lugar en Whitehall Palace, en una cámara secreta donde solo sus damas más ancianas podían entrar. Los detalles exactos se perdieron, pero las consecuencias fueron claras como cristal de Murano. Lo que le dijeron esa tarde cambió todo. Rechazó a Felipe, luego a Eric XIV de Suecia, que la cortejó con cartas de amor en latín impecable. Después a Carlos IX de Francia, que ofreció tratados ventajosísimos uno tras otro. Príncipes y reyes recibían educadas negativas que nadie comprendía. Su consejo la acusaba de terquedad femenina. El parlamento de egoísmo. Los cortesanos susurraban que había heredado la vanidad de su madre. Algunos insinuaban que era frígida, otros que prefería mujeres. Las teorías proliferaban como peste. Nadie imaginaba la verdad simple y devastadora. Su cuerpo no funcionaría para lo que las reinas nacían. Entonces Isabel hizo algo brillante. Transformó necesidad médica en estrategia política. En su primera apertura del Parlamento, vestida de blanco y oro como una virgen celestial, declaró solemnemente que estaba casada con Inglaterra, que su reino era su esposo, sus súbditos, sus hijos, que llevaba el anillo de la coronación como anillo de bodas, que no necesitaba marido mortal cuando estaba desposada con una nación entera. Los poetas la celebraron. Edmund Spenser comenzó a escribir The Fairy Queen, inmortalizándola como Gloriana, la reina virgen de la Edad Dorada. Los pintores la retrataban cubierta de perlas, símbolo de pureza virginal. Walter Raleigh la adoraba como diosa lunar. La propaganda real la presentaba como Astraea, la Virgen celestial que traería paz después del caos. Era mentira perfecta, mentira necesaria, mentira que la mantendría en el trono durante 45 años. Pero había alguien que conocía fragmentos de la verdad. Robert Dudley, el único hombre que Isabel amó verdaderamente. Se conocían desde niños, antes de las coronas y las tragedias. Él era hermoso, ambicioso, casado con Amy Robsart. Isabel lo nombró su favorito. Caballerizo mayor, le concedió títulos y tierras, y el derecho de estar a su lado constantemente. La corte murmuraba escándalos. Los embajadores reportaban que dormían juntos. En septiembre de 1560,
Amy Robsart apareció muerta al pie de una escalera. Cuello roto. Circunstancias sospechosas. Inglaterra entera creyó que Dudley había asesinado a su esposa para casarse con la reina. La investigación lo absolvió formalmente, pero el escándalo lo marcó para siempre. Ahora Isabel podía casarse con el hombre que amaba. Nadie la detendría. No lo hizo. En una conversación privada en los jardines de Greenwich, un día de otoño, cuando las hojas caían como lágrimas doradas, le explicó a Dudley lo que ningún documento registró. No con palabras directas, porque las reinas no mencionaban tales intimidades, pero con suficientes insinuaciones para que él comprendiera. Las fuentes registran que después de esa conversación, Dudley nunca volvió a presionar por matrimonio. Aceptó ser su favorito eterno, pero nunca su esposo. Durante 25 años permaneció a su lado, amándola platónicamente, sabiendo que su cuerpo guardaba un secreto que el mundo no debía conocer. Mientras tanto, las propuestas continuaban llegando como mareas implacables. Y entonces, en octubre de 1563, Isabel enfermó de viruela. La fiebre la consumía. Las pústulas cubrían su rostro como mapa de infierno. Deliraba, gritando nombres de muertos. Inglaterra entró en pánico absoluto. Sin heredero, sin sucesor designado, el reino enfrentaría guerra civil. María Estuardo, su prima católica, conspiraba en Escocia. Los católicos se armarían. Los protestantes también. Inglaterra se ahogaría en su propia sangre. Los médicos aprovecharon su delirio para examinarla más exhaustivamente de lo que jamás permitiría consciente. Mientras ella ardía con fiebre, incapaz de resistir, documentaron cuidadosamente lo que encontraron. Los reportes fueron sellados inmediatamente. Descubrieron la verdadera extensión de su condición. La patología oculta bajo las capas de seda y brocado. La razón por la que el matrimonio sería agonía y el embarazo imposible. Cuando se recuperó, desfigurada pero viva, el consejo la suplicó nombrar heredera. Cecil cayó de rodillas. El Parlamento envió delegaciones. Isabel se negó rotundamente. Admitir que no podía tener hijos sería admitir por qué mejor morir sin designar que vivir con la humillación pública. Cada mes que pasaba sin sangrado menstrual, sus damas lo celebraban como posible embarazo. Cada vez Isabel sabía que era otra irregularidad de un cuerpo que nunca funcionó correctamente. Los ciclos erráticos, el dolor constante que ocultaba con dignidad real, los síntomas que ninguna reina podía mencionar sin destruir su autoridad. En 1570, el Papa la excomulgó, declarándola bastarda hereje. Los panfletos católicos susurraban que Dios la castigaba por los pecados de su padre, que las hijas de Ana Bolena nacían malditas, que su virginidad era castigo divino. Isabel transformó insultos en armadura, comisionó retratos donde aparecía cubierta de perlas. Ordenó vestidos cada vez más elaborados, estructuras arquitectónicas de alambre y tela que ocultaban completamente su cuerpo. El maquillaje blanco se volvía más espeso cada año, máscara literal sobre máscara metafórica. Pero el dolor permanecía, constante. Privado, insoportable. En 1579 llegó el último pretendiente, Francisco, duque de Anjou, 22 años menor que Isabel. Ella tenía 46 años. Era su última oportunidad de heredero.
Las negociaciones matrimoniales avanzaron más que con cualquier pretendiente anterior. Francisco visitó Inglaterra. Era bajo, con cara marcada por viruela, pero inteligente y encantador. Isabel pareció genuinamente considerarlo. La corte comenzó a preparar la boda. Entonces Isabel exigió examen médico privado del duque. No de ella, de él. Quería confirmar su fertilidad. Los médicos franceses protestaron la indignidad. Isabel insistió. El resultado, Francisco, era perfectamente fértil. Días después, Isabel rechazó el matrimonio abruptamente, sin explicación pública satisfactoria. Lloró en privado. Su consejo la consideró irracional. Los historiadores posteriores especularon endlesamente sobre el verdadero motivo. La verdad era simple y devastadora. Sabía que consumación sería imposible, que la noche de bodas sería tortura, que si él era fértil y ella no podía siquiera intentarlo, la humillación destruiría todo lo construido durante 2 décadas. Mejor morir soltera que morir exponiendo su fracaso como mujer. Entonces hizo lo impensable. Transformó la necesidad médica en identidad política completa y absoluta. Declaró oficialmente que permanecería virgen eternamente, que su matrimonio con Inglaterra era sagrado e indisoluble. Los poetas isabelinos crearon toda una mitología alrededor. La propaganda real trabajó incansablemente construyendo la imagen de Gloriana, la reina virgen eterna Isabel. Construyó un imperio sobre una mentira. En 1588, derrotó la armada invencible española. Se presentó ante sus tropas en Tilbury, vestida como guerrera, declarando que tenía el cuerpo de mujer débil, pero el corazón y estómago de rey. Las tropas rugieron. España fue humillada. Inglaterra emergió como potencia naval dominante. Presidió el Renacimiento inglés. Shakespeare escribió sus obras maestras bajo su reinado. Marlowe, Spencer, Sidney florecieron. El Globe Theatre se llenaba cada noche. Inglaterra se transformó de reino católico dividido en potencia protestante emergente y centro cultural de Europa. Todo mientras cargaba un secreto que habría destruido su autoridad si se revelaba. Porque en una sociedad que reducía mujeres a úteros funcionales, admitir disfunción reproductiva significaba admitir fracaso fundamental de feminidad. Las reinas existían para producir herederos. Una reina que no podía, no servía. Su cuerpo no le pertenecía. Nunca le perteneció. Isabel eligió la extinción dinástica sobre la humillación personal. Durante décadas soportó dolor que nunca mencionó. Las fuentes históricas registran períodos de melancolía en su vejez, días donde no permitía visitantes, donde se encerraba con sus damas más ancianas, donde nadie podía verla. Los cortesanos murmuraban sobre vanidad y temperamento femenino. No era depresión psicológica, era dolor físico insoportable que ninguna reina podía admitir sin perder respeto. Era el cuerpo cobrando venganza por décadas de ser forzado a funcionar cuando estaba roto. Desarrolló rituales elaborados de vestimenta. Sus damas tardaban 3 horas en vestirla cada mañana. No era vanidad, era necesidad brutal. Las capas de ropa interior especialmente diseñadas, los corsés ajustados de forma específica para distribuir presión, los vestidos arquitectónicos que pesaban hasta 20 kilos. Todo diseñado para minimizar el dolor crónico que nadie podía conocer. Se negó a ser examinada por médicos varones después de 1563. Solo sus damas más ancianas y confiables la veían desnuda. Cat Ashley,
su institutriz desde niñez, murió en 1565, llevándose secretos a la tumba. Blanche Parry, su chief gentlewoman, sirvió 56 años y nunca reveló nada. El doctor Rodrigo López, su médico personal portugués, la atendió por décadas. Conocía más de lo apropiado. En 1594 fue ejecutado oficialmente por conspiración para envenenarla, pero las pruebas eran débiles. El juicio apresurado. Los historiadores modernos sospechan que sabía demasiado sobre su condición. López murió en el cadalso protestando inocencia. Ella nunca mencionó su nombre otra vez. Robert Dudley murió en 1588. Essex, su favorito posterior, fue ejecutado por traición en 1601. María Estuardo había sido decapitada en 1587. Todos los que la amaron, todos los que conocieron fragmentos de su verdad, desaparecían uno por uno. Quedaba sola con su secreto y su dolor, rodeada de cortesanos que veían solo la máscara dorada de Gloriana. El maquillaje blanco se volvía más espeso cada año. No era vanidad. Era máscara literal sobre máscara metafórica. Borraba su humanidad para crear ícono. La mujer desaparecía bajo capas de pasta blanca de plomo y vinagre. Solo quedaba Gloriana, la reina eterna, la Virgen inmortal que nunca envejecía, nunca sangraba, nunca sentía dolor, pero sentía, cada día, cada noche, cada momento solitario en sus aposentos privados, cuando finalmente podía quitarse la máscara y enfrentar la agonía de un cuerpo que la traicionó desde el principio. 1603. Ya no podía seguir. Tenía 69 años. El cuerpo que había sido instrumento y prisión finalmente se rendía. En febrero desarrolló infección respiratoria. En marzo rechazó tratamiento médico. Sabía lo que venía, lo aceptaba con la dignidad feroz que la había definido toda su vida. El consejo le suplicó nombrar sucesor. Jaime VI de Escocia, hijo de María Estuardo, esperaba en Edimburgo. Isabel finalmente asintió débilmente, pero no porque aceptara fracaso, sino porque ya no importaba. El 23 de marzo, sus damas intentaron acostarla en la gran cama real. Ella se negó violentamente con la poca fuerza que le quedaba. Permaneció sentada contra cojines. Cuando ya no pudo sentarse, de pie apoyada contra sus damas más fieles, Lady Scrope, Lady Warwick, Lady Nottingham, la sostenían mientras su respiración se volvía cada vez más trabajosa. Las fuentes sugieren que acostarse amplificaba el dolor pélvico que soportó décadas. En los últimos días de vida, eligió morir vertical, antes que admitir por qué horizontal era agonía. En sus últimas horas conscientes, permitió que sus damas más íntimas comprendieran parcialmente. Lady Scrope reportó que Isabel susurró con voz apenas audible: «No podía. Mi cuerpo nunca fue mío para dar». Murió el 24 de marzo de 1603, a las 3 de la madrugada, aún rehusando acostarse. Vertical hasta el final. Desafiante hasta el último aliento. La autopsia fue inmediata. El consejo privado la había ordenado secretamente semanas antes, necesitando confirmar que realmente había sido virgen. Las acusaciones católicas de promiscuidad e hijos ilegítimos escondidos debían refutarse definitivamente. El cuerpo de la reina pertenecía al Estado, incluso en muerte. Los cirujanos trabajaron toda la noche en una cámara sellada del palacio de Richmond. El olor a sangre y vísceras llenaba el aire frío de marzo. Sus manos temblaban mientras cortaban, examinaban, documentaban.
Lo que encontraron los dejó en silencio helado. Los reportes oficiales mencionan vagamente irregularidades del útero compatibles con virginidad permanente. Nada más específico. Los documentos fueron sellados inmediatamente. El Consejo Privado ordenó que nunca se revelaran. Oficialmente, Isabel murió virgen por devoción piadosa a su reino. La verdad fue enterrada con ella. Permaneció oculta 400 años. Cuando historiadores médicos del siglo XX finalmente accedieron a fragmentos supervivientes de reportes de autopsia y reexaminaron meticulosamente síntomas descritos en fuentes primarias, reconstruyeron el diagnóstico probable. Las posibilidades médicas: síndrome de insensibilidad a andrógenos parcial, síndrome de Rokitansky, malformación uterina congénita severa tipo Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser. Todas condiciones que habrían hecho la penetración sexual imposiblemente dolorosa, potencialmente imposible anatómicamente, el embarazo completamente inviable. Los síntomas concordaban perfectamente: los ciclos menstruales irregulares y dolorosos, la ausencia de embarazos en su hermana María, los embarazos fantasma, que en realidad eran malformaciones manifestándose, la negativa de Isabel a consumar matrimonio con cualquier pretendiente. Su insistencia en morir de pie porque acostarse aumentaba el dolor. Isabel primera nunca tuvo elección de casarse, su cuerpo no se lo permitía. Pero transformó esa limitación brutal en su identidad política más exitosa. La reina virgen no fue ideal religioso ni estrategia maquiavélica. Fue brillante adaptación de necesidad médica vergonzosa en mística política invencible. Fue enterrada en la abadía de Westminster el 28 de abril de 1603. El cortejo fúnebre fue el más grandioso que Inglaterra había visto. 1000 cortesanos vestidos de negro estandartes ondeando bajo lluvia primaveral. El ataúd cubierto de terciopelo púrpura y corona de oro. La dinastía Tudor se extinguió con ella, pero Isabel dejó un legado que ningún heredero podría haber igualado. Transformó Inglaterra en potencia mundial. Estableció dominio naval, creó edad dorada cultural, consolidó protestantismo inglés, construyó identidad nacional que perdura hasta hoy. Y lo hizo mientras cargaba un secreto que habría destruido todo si se revelaba. Esta es la historia de una mujer que eligió extinguir su dinastía antes que admitir imperfección corporal. De una reina que soportó presión aplastante por heredero durante 45 años, sabiendo que era imposible, pero sin poder explicar por qué. De un cuerpo femenino que se convirtió en arma política, precisamente porque no podía cumplir la función que la sociedad patriarcal exigía. Isabel I no fue solo la reina virgen, fue la mujer que transformó su tragedia médica más íntima en su triunfo político más grande, que convirtió limitación en poder absoluto, que construyó imperio sobre un secreto enterrado bajo capas de seda, brocado y mentiras necesarias. Su cuerpo no le pertenecía. Nunca le pertenecía a Inglaterra. Y cuando Inglaterra exigía heredero que ese cuerpo no podía dar, ella inventó categoría completamente nueva. Reina que no necesita marido ni hijos porque está desposada con nación entera. Era mentira brillante. Era verdad dolorosa. Era supervivencia pura. Así mueren las dinastías. No con batallas ni traiciones épicas, sino con cuerpos que no funcionan como deben, con secretos médicos tan vergonzosos que mujeres prefieren morir solas antes que revelarlos, con sistemas políticos tan brutales que reducen reinas a úteros funcionales
o fracasos humanos, y aún hoy, más de 4 siglos después, seguimos juzgando mujeres por cuerpos que no cumplen expectativas sociales. Seguimos reduciendo valor femenino a capacidad reproductiva. Seguimos castigando imperfección física con vergüenza social y exclusión política. Isabel I eligió poder solitario sobre humillación colectiva. Eligió extinción dinástica sobre exposición personal. Eligió morir de pie, literal y metafóricamente, antes que admitir debilidad que sociedad patriarcal nunca habría perdonado, porque hay secretos que pesan más que coronas. Hay dolores que ningún trono puede aliviar. Hay cuerpos que nunca fueron libres, ni siquiera cuando gobernaban imperios. Su cuerpo contaba una historia que ningún cronista escribió durante su vida. Una historia de dolor silencioso, adaptación brillante y precio devastador del poder absoluto. 400 años después, finalmente conocemos la verdad. La reina virgen nunca pudo ser otra cosa, y convirtió esa imposibilidad en inmortalidad.